una maravillosa nota, como siempre, en Perfil, donde Carlos Fala nos planteaba la idea de desconfianza social, inclusive la fragilidad de la interna que se profundiza y que en todo caso lo único bueno que ha tenido el gobierno, el oficialismo, tenía que ver con su visita a los Estados Unidos, donde creo que una parte dice hasta le han regalado un tuit impreso. Eso no es que quedó viejo, pero bueno, quedó avasallado ante la tremenda noticia que ha sucedido ayer. Y vamos a intentar entonces continuar con este análisis y para eso, como más de una vez lo tenemos y agradecemos, por supuesto, del otro lado al amigo Carlos Fara. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Carlos. Sí, te escucho, te escucho. Bueno, muy bien, gracias por estar ahí. Te decía que, bueno, han quedado un poco viejos los análisis del fin de semana, ¿no? Lo que ha sucedido con Expert ha modificado las lecturas del domingo que tanto a veces utilizamos no solo para descansar, sino para tratar de formar un poco nuestra opinión, ¿no? Y decía, no sé si escuchaste, que, bueno, en algún punto vos planteabas en Perfil la idea de la desconfianza social y la fragilidad interna que se profundiza en el oficialismo y que en todo caso lo mejor que le pudo haber sucedido, lo mejor que le sucedió fue ese regalo del tuit el 7 de septiembre por parte de Donald Trump. Esto se ha modificado tremendamente con la bomba de ayer de Esper y por eso la idea de intentar seguir analizando la actualidad política a partir de algo que creo que puede ser un antes y un después en esta elección de medio término, ¿no? ¿Vos cómo lo estás analizando? Sí, sin duda. A ver, primero decir que Esper, digamos, se haya corrido de la candidatura, en el fondo, ninguna solución de las que tenía a mano el gobierno Ujú. iba a tener resultado positivo, pero vamos a decir, esta es la menos mala, ¿no? La Claro. de menor costo, porque bueno, se desentiende del tema y ahora será una discusión de Esper con la justicia. ¿M? Ujú. Eso por un lado. Luego, decir que no solamente era el tema de no dar el brazo a torcer Mm. a críticas de los medios o de Grabois, sino que eso, digamos, el sostenerlo también empezaba a generar otro tipo de interrogantes, ¿no? Sobre el por qué hay detrás de esta cuestión, ¿no? Ujú. Y me parece que de esa manera el gobierno se desentiende del tema. Creo que de todas formas tardaron tanto en Sí. tomar una decisión y el propio presidente entró en tantas contradicciones, Ujú. inclusive en el reportaje ayer a la noche, Sí. que te diría que el gasto, el costo, digamos, ya se produjo de todas formas, ¿no? Ujú. Digo, ahora sacás el tema del medio, y en todo caso quedará para otra discusión con Santilli o lo que sea de candidato, pero lo cierto, digamos, que hay un costo que ya pagaste y del cual, a medida que va pasando el tiempo, es como más difícil volver de una sumatoria de decepciones que le puede haber producido, por lo menos en el público potencial del gobierno, ¿no? Tal cual. Es sorprendente realmente y es interesante ver cuál es tu pensamiento. El laberinto en el que ha ingresado desde Libra para acá, por poner una fecha, ¿no? El laberinto en el que ha entrado el oficialismo, del cual pareciera no saber salir, propiciándose tiros y disparos en sus propios pies, ¿no? Inclusive con esta cuestión de defender a ultranza y catalogar de opereta kirchnerista, algo donde la justicia de los Estados Unidos, si algo no debe ser, es kirchnerista, digo. Es sorprendente, digo, los errores en este sentido y la impericia política del oficialismo, ¿no? Sí, totalmente. Primero porque, digamos, al final se va, aun cuando el presidente cree en la honorabilidad de Esper, con lo cual Ujú. uno dice, bueno, pero si entonces, Claro, si no, ¿por qué cree en si cree en la honorabilidad, por qué se debería ir el candidato? Pero exacto. bueno, obviamente, digamos, hay algunos cuantos datos que son preocupantes judicialmente. Ujú. Luego, un presidente que comete la imprudencia de decir que esto pasa porque él se animó a meter presa a Cristina, cuando en realidad no es él el que mete presa a Cristina, sino que es la justicia la que lo Ujú. decide, ¿no? Así Lo es, cual, digamos, hace un poco de ruido eso también. también, es Digo, cierto. todo lo ha manejado de muy mala manera, y acá el problema no es el caso Esper exclusivamente, que Mm. puede ser una circunstancia, como le puede pasar a cualquier gobierno, Sí, sí, sino el interrogante que se empieza a generar sobre la capacidad y la habilidad política del presidente claro, para claro, encarar claro, claro. situaciones de crisis, ¿no? Entonces, Exactamente. digo, me parece que el problema es.
insisto, y lo charlamos ya cuando pasó lo de Españolo, Ujú, si no hubiera pasado nunca nada y sucede Esper, bueno, es una mala circunstancia. Ahora, si vos sumás a Libra, Españolo, las contrataciones de los Menem y ahora viene Esper, entonces, digamos, todo el claro. mundo va a empezar a tener derecho a preguntarse dos cosas. Ujú. O estas cosas pasan porque hay connivencia, y si no hay connivencia, entonces falta filtro político para que estas cosas no te pasen. Claro, y en todo ¿M? caso las dos opciones son malas, digo. Exactamente igual, exactamente igual. O sea, es que al final del camino, y nos ha pasado varias veces en estos 42 años de democracia, que al final la gente termina diciendo, bueno, pero si no le da, entonces no puede quedar como presidente, ¿entendés? Tal cual. Entonces, eso termina generando un elemento adicional de mal humor con el gobierno nacional. Ujú. Vos sabés que hace poquito, antes inclusive de que sucediera o tomara mucha más fuerza la noticia de este avión y de las 1 o 35 veces que subió, espera de ese avión y demás, hablábamos aquí en la trinchera esta cuestión de, viste que si se quiere y analizando muy rápidamente, muy por arriba, más de una vez hemos comparado este gobierno con aquel menemismo, ¿no? A Menem esto no le pasaba, digo, Menem seguía, salía a hablar y decía, pero ¿qué estás hablando? Esto no es así, pero por favor, y no sé si éramos más ingenuos o Carlos nos convencía más, no lo sé, pero digo, hay un sector de la centro derecha que ha dicho alguna vez que este gobierno tiene ciertos parecidos y puede haber cierta verdad en eso con parte del menemismo, pero digo, estos son peores, digo, una mala muestra de aquel menemismo, ¿no? ¿Vos cómo analizás eso? Porque Sí. digo, esto a Menem no le pasaba y ayer lo escuché, por eso te lo consulto, ayer lo escuché 2 veces durante el día. Ujú. A ver, primero creo que cuando vos tenés una espalda política enorme como la que tenía Carlos Menem, tu reacción se procesa de manera muy distinta, Claro, ¿no? claro. Al sector Milei, que es el presidente más débil políticamente desde el 83. Es el Ujú. primer gran detalle. Sí, sí, El segundo detalle es la experiencia política de Carlos Menem, ¿no? Digo, sin gobernador duda, sí, sí, tres sí. veces de su provincia, etcétera, etcétera. Bueno, eso sin, ¿no? Luego, bueno, ya es más a lo personal, pero bueno, un carisma fuera de serie, Sin ¿no? duda. Digamos que esto siempre te amortigua los problemas. Y luego, un presidente, Carlos Menem, que no llegó diciendo que tenía una camiseta blanca, ¿no? Ujú. Y entonces Milei sí Eso llega es cierto. mostrando que tiene una camiseta blanca y la camiseta ahora está manchada. Y Ujú. entonces, obviamente, ¿de qué hablamos? No hablamos de la camiseta, hablamos de las manchas. Sí, sí, muy cierto. Y bueno, todo es otro mundo, ¿no? Por supuesto, pasaron 30 y pico de años, la etapa de la fase histórica es Ujú. distinta, La este es un comunicación mundo es otra, totalmente, sin duda. infinitamente más complejo, todo Ujú. lo que quieras, pero yo te diría que me freno yo te diría, el coraje para implementar un ajuste importante, un cambio en las reglas económicas, etcétera. Y hasta ahí me quedo, ¿no? Ujú. Digamos, después todo lo demás está por verse. Sí, sí, sí. A esto que está sucediendo, que yo creo que, bueno, va a ser muy complicado la elección, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, sin duda, y esto seguramente va a acarrear una elección compleja a nivel nacional, de estas elecciones de medio término, que bueno, vos me dirás cómo lo ves, pero digo, le sumamos también que hay unas cuestiones financieras que están como nerviosas. Claramente no está viviendo un buen momento respecto de la opinión de la gente, hay ciertas dudas. eh, Viste que los mercados se ponen nerviosos por cualquier cosa y ahora están realmente nerviosos, el dólar y el riesgo país que están ahí siempre siendo noticias. Digo, tal vez, como vos decías, creo que el sábado te leí, lo único bueno sucedió en los Estados Unidos, donde inclusive hasta le regalaron un tuit impreso. Digo, Ujú, todas estas cuestiones ponen en juego gran parte de las elecciones de medio término y bueno, encima con el peronismo frotándose las manos, ¿no? ¿Vos cómo analizás lo que ujú. puede pasar? Porque digo yo, no sé si esto beneficia tanto esa famosa ancha avenida del medio como sí al peronismo, ¿no? Ujú. A ver, yo te diría que primero digo, creo que aún el gobierno ganando me parece que va a ser una victoria con sabor amargo, ¿no? Ujú, Digo, que va a ser una victoria
más acotada de la que se pensaba, con un electorado más fragmentado del que se pensaba, por Ujú. un lado. Luego, esto, bueno, pero eso, digamos, ya per se te trae por lo menos interrogantes respecto de la gobernabilidad en la segunda parte del mandato y tal cual vos decís, digamos, los mercados se ponen nerviosos por todo, ¿no? Porque, y de vuelta, otra importante diferencia con el menemismo es Carlos Menem tardó en encontrarle la vuelta y cuando se la encontró, la Argentina, digamos, tuvo un Sí, boom de sí, crecimiento. sí, sin Ese boom duda. de crecimiento en la Argentina no está, ¿no? No da la impresión de que vaya a estar. Ujú. ¿M? Y por el otro lado, eso obviamente también te amortigua la mirada sobre las cosas negativas que tenga Ujú. un gobierno. Sí, ¿No? sí, Me parece que, que efectivamente no creo que, que Fuerza Patria se vea beneficiado porque tenga más votos, sino por el hecho de que haya gente que, como pasó en Provincia de Buenos Aires, que sería potencialmente votante del gobierno, se decepciona, se queda en casa y entonces como la torta electoral es más chica, el votante claro, de Fuerza Patria pesa más. claro. Y luego decir que no en Provincia de Buenos Aires, porque digamos las terceras opciones, Randazzo, Talerico, digamos, por ahí están lejos de la competencia, pero no me cabe en dudas, digamos, de que todo esto que pasa le genera más oportunidad, por lo menos a Provincias Unidas Ujú. y a algunos otros gobernadores que llevan lista propia, el caso Tucumán, Sí, Salta, claro, San Juan, claro. Catamarca, que van a hacer buena elección, algunos de ellos van a ganar y esté o no en Provincias Unidas, yo creo que vamos a ver una especie de gran actor que son las listas de los gobernadores. Y me parece que esa es la clave para la gobernabilidad en los próximos 2 años. Es verdad, es verdad. ¿Cómo ves a Santilli del tercero al primer lugar y al mismo tiempo muy por, no sé si es para analizar, pero digo, a veces qué problema genera cuando convocas a gente que en todo caso, si no es de la política, por lo menos te deja pensando. A mí esta chica Karen Reinhardt me deja pensando, ¿no? No quiero opinar Claro, demasiado, pero bueno, a veces los errores se dan desde siempre, desde antes, ¿no? Desde ver qué sí, haces en la lista. Pero bueno, totalmente. veremos qué ocurre. Pero ¿cómo lo ves a Santilli que gracias a una ley, que paradoja, ¿no? La ley de género, que tanto ha denostado este gobierno, los termina ayudando para poder reemplazar a Santilli masculino por alguien masculino? Digo, eso también habla Total, de las paradojas de esta Argentina. Pero digo, totalmente. cómo lo ves a Santilli? Mira, primero, Santilli tiene la ventaja de que es conocido, ¿no? Sí, Digo, si bien estaba de perfil más bajo en los últimos tiempos, porque el número uno era Esper, pero digamos, y un Santilli que fue el último que le ganó a Fuerza Patria es en verdad, una elección es de verdad. medio término, Ujú, en la provincia de Buenos Aires hace 4 años atrás. Con lo ujú, cual, en eso tiene un hándicap. es verdad. Ahora, Santilli quiso ser primero de la lista, bueno, finalmente le dieron, digamos, la razón a Esper, con lo cual una cosa es ser primero porque lo ganaste políticamente, otra cosa es ser primero por Sí, descarte, sí, ¿no? sí, es Por una situación de... como cuando sos suplente, ¿no? Exactamente, por una situación desgraciada, Ujú, digamos, ¿no? Si te ponen en la cancha porque el titular claro, se desgarró. se esguinzó, se desgarró, digamos, ¿no? Exacto. Entonces me parece que eso ahora, a ver, yo creo que a mí personalmente siempre pensé que Santilli era mejor candidato que Spert, Sí, aunque más no sí, sí, es sea, verdad. digo, porque ya fue, ya la pasó, qué sé yo. Debe ser como, no sé, digamos, pero debe ser claramente más cuidadoso, ¿no? Santilli en esta cuestión, ya tiene experiencia, fue ministro de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, fue vice jefe de gabinete, o sea, toda una trayectoria. Ujú, Me parece que eso te da más espaldas para enfrentar situaciones complicadas, ujú. aunque más no sea porque quizás seas más cuidadoso, más prudente. Ahora, el problema, te diría, Santilli creo que no arregla nada ahora, Claro. ¿no? Digamos, pero no por Santilli, sino porque la decisión electoral ya va a trascender a Ujú. Santilli en la lista. ¿M? Y me parece que digamos, es un personaje hábil, etcétera. Pero bueno, quedan 3 semanas y el equipo está perdiendo 3-0. Está como muy difícil Sí, sí, empatar el partido, tal ¿no? cual, tal cual. Te pregunto por Santilli y tengo que preguntarte por Macri, que también Mm. está ahí jugando un papel medio asomando y no asomando, viendo si apoya o no apoya de manera taxativa. Digo, ¿cómo lo ves? Después de todo esto, digo, también no sé si llegará nuevamente su momento o no. En todo caso, me parece a mí que si se le pide desde la libertad, avanza a Macri que digamos, apoye más fehacientemente, Macri me lo imagino diciendo, bueno, ahora me venís a llamar.
Digo, ¿cómo lo estás analizando? Porque está ahí, ¿no? Es una situación que no sabemos si termina por aparecer o no el apoyo definitivo de Macri al presidente y y a sus candidatos, ¿no? Claro, primero, digamos, seguramente Macri lo que querrá ver es algún gesto de amor concreto, ¿no? Digamos, Claro, más allá de las prome- promesas de estudiantes, digamos, ¿no? exacto. Me parece que un Macri que primero va a pagar costos, porque ahora el PRO está en la alianza, ¿no? Digo, Ujú, y obviamente, digamos, si se va mal en Provincia de Buenos Aires, va a perder esa alianza donde el PRO está metido, donde el número uno de la lista teóricamente es del PRO, digo, porque también Santilli fue de los más entusiastas, ¿no? De ponerse de violeta. Me parece que Macri va dos veces en una semana a Olivos, mm, entre otras cosas porque se lo pide el establishment y a ver cómo se lo puede ayudar al presidente. claro, claro. Ahora, no, yo creo que no significa nada particularmente, por varias razones. Primero, porque Macri es una persona muy desgastada en la opinión pública, ¿no? Mm, La segunda cuestión es un presidente de partido que le cuesta ganar su propia tropa, ¿no? sí, Digo, es eso verdad. se vio en las votaciones del Congreso. Tercero, con esta disyuntiva de me tuve que subir al carro digo, cuando ya era el peor momento, Ujú, ¿no? El mejor momento ya pasó. sí, es Eso es verdad. una dificultad como tal. A mí me parece que Macri, que obviamente es una persona muy hábil, está en un diálogo con Provincias Unidas, ¿no? Mm, Porque, ¿qué pasa si, digo, yo creo que el presidente tiene que barajar y dar de vuelta en lo económico y en lo político después del 26 de octubre, aún ganando? sí, claro. Y entonces, ¿qué pasa si no hace eso? Macri va a seguir diciendo, bueno, como somos, quedamos en que somos aliados, habrá que ver, digamos, si realmente Milei le abre la puerta a funcionarios de Macri para que colonicen y mejoren la gestión. Y también puede ser que de todas maneras, independientemente de eso, todo termine mal y entonces, digamos, ¿para qué pagar un costo? Ujú, ¿No? A mí me parece que la es verdad. situación de Macri está en una buena posición de negociación con Milei, pero me parece que si la situación se pone muy complicada, un día dirá, "Ah, bueno, yo traté de ayudarte, hasta acá llegó mi amor, ¿no?". Ujú. Te hago la última y como siempre, Carlos, te agradezco mucho tu claridad de conceptos. Hay algo que es claro, digo, volviendo a esta situación de Esper, ¿no? Y lo que ocurre con el gobierno, digo, vos no podés decir que venís a combatir la corrupción, a combatir el crimen organizado, a combatir el narcotráfico y tener un candidato que en principio parece financiado por un tipo que en principio es sospechado de narco, que de hecho tiene prisión domiciliaria, que tiene un pedido de traslado a los Estados Unidos, bueno, que quedó más o menos corroborado que recibió financiamiento de la campaña electoral con una plata por lo menos oscura en el 2019, haber subido 35 veces a su avión, yo creo que ya sube con los ojos cerrados ese avión, eh, y no podés al mismo tiempo plantearte como alguien probo, ¿no? Digo, eso a la gente le llega. El tema es cuánto le llega o no. Mi duda es, ¿qué pasa con este gobierno que cada día se parece más a aquello que vino a combatir? Mira, primero es una situación muy compleja por la matriz de origen del proyecto, ¿no? Mm, Al final, el presidente cree sobre todo en unos grandes cambios para la Argentina, no cree mucho en las limitaciones institucionales que le genera sí, la verdad. Constitución para hacer esos cambios, lo cual eso significa que vos conceptualmente viva la pepa, yo hago los cambios como a mí se me ocurre, ¿no? Digamos. Y esto no es solamente el tema de discutimos si hay un DNU más o un DNU Claro, menos. A mí me claro. parece que eso te lleva conceptualmente a pensar que al final un poco todo vale, ¿no? Ujú. Como en la lógica del mercado, todo vale. Sí, sí. Total, Es una digamos, mirada cada más de uno, mercado, digamos, exactamente, es verdad. exactamente, cada uno, digamos, busca su propio beneficio y buscando su propio beneficio busca el beneficio general. Ya sabemos que no es así, pero no importa. Sí, sí, sí. Entonces, digo, me parece que hay un problema de matriz conceptual. Por la misma razón por la cual el presidente dice que en el caso Libra no puede haber corrupción porque no hubo fondos públicos, lo cual, Mm, digamos, también es otro error conceptual, ¿no? claro, no es así. Eh, o el presidente ayer diciendo que
él la metió presa a Cristina, cuando él no la metió presa a Cristina, eso la metió la justicia, digamos. Ujú. Pues, bueno, les digo, tiene esos problemas y yo creo que cuando vos pensás que porque vas a beneficiar a la Argentina con el cambio, casi todo te está permitido Mm. y empezás a meter la pata en varias situaciones. También le pasó al menemismo, Sí, digamos. claro, es verdad, es verdad. Carlos, como siempre, interesantísimo escucharte y te agradecemos mucho que ante cada llamado tengas la enorme amabilidad de, nada, contarnos un poquito para vos cómo va la política. Así que te molestaremos claramente de aquí al 26 de octubre porque hay mucho para entender. Mil gracias, ¿eh? Un gusto enorme, como siempre, Pablo. Igualmente, mi amigo. Carlos Fara, ¿eh? No solo un tipo que sabe, sino que además es fácil de comprender.